Bueno, todos sabemos que para todo tenemos que esperar. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes para ir a la escuela. Tenemos que ser pacientes para ir a un trabajo. Tenemos que ser pacientes para casarnos. Pero que no nos gusta mucho esperar. No nos agrada mucho. Para todo tenemos que esperar. Y es una de las lecciones más difíciles de la vida. Aprender a ser paciente. Aprender a tener paciencia. Porque lo normal es que nos desesperamos y queremos las cosas ya. Inmediatamente. Estamos acostumbrados a todo lo que es instantáneo. Café instantáneo, comida instantánea, todo es instantáneo. Y a veces creemos que la vida es así, que todo va a ser instantáneo, pero no es así. Y tú lo sabes. Qué importante es aprender a esperar. Y hoy quiero compartir con ustedes este tema: dos fuerzas poderosas en la tierra que Dios usa en gran manera. Dos fuerzas poderosas aquí en esta tierra. Y vamos a ir concluyendo nuestra serie que hemos estado desarrollando del libro de Santiago. Hoy llegamos al final del libro de Santiago, este gran pastor Santiago, que alentó, que bendijo a su iglesia, que le dio a través de la inspiración del Espíritu Santo estos grandes mensajes que hemos compartido a través de estos domingos. Y hoy vamos a terminar en el capítulo 5, y yo quisiera que usted abra la Biblia en Santiago capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Si no tiene una Biblia, por favor, mire el que está al lado suyo, y si la tiene, dele un codazo y dígale: ¿por qué no me dejas leerla contigo? Bueno, no va a ser necesario, porque yo sé que los hermanos van a compartir la palabra de Dios con ustedes. Dice así la Biblia: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador o el agricultor espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Versículo 10. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas. Diga profetas. Amén. Que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Que el Señor añada bendición a su palabra. Santiago nos va a hablar en primer lugar de la primera fuerza poderosa en la tierra: la paciencia. Diga la paciencia. Diga a la persona que está a su lado: tenemos que ser pacientes. Ok, quizás eso te está bendiciendo a ti al recibir esa expresión, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes. Y Santiago nos explica cuándo serlo. ¿Cuándo debo ser paciente? Bueno, si hacemos un estudio minucioso, inductivo, nos vamos a dar cuenta que los ejemplos que usa Santiago para ahondar, para explicar la paciencia, son justos y necesarios. Por ejemplo, él empieza hablando que seamos pacientes como un agricultor, un labrador, una persona que trabaja la tierra, una persona que usa su paciencia para esperar a su tiempo el fruto. No se desespera, no se angustia como algunos de nosotros, que a veces no prende lo que sembramos y empezamos a ver qué pasa, y vamos hasta la raíz y sacamos la planta y dice: está bien, queremos meterla de nuevo, ya lo arruinamos todo. Pero Santiago dice: tenemos que aprender la paciencia, ser pacientes como el labrador, como el agricultor. Eso me indica lo siguiente: ¿cuándo ser pacientes? Cuando tus circunstancias sean incontrolables. Cuando tus circunstancias tú no las puedes controlar. ¿Me escuchó? El agricultor no controla muchas cosas. Él hace las cosas que puede, pero hay otras que no controla. Y un agricultor no controla la lluvia. Él no le dice: lluvia cae, no. Él no puede hacer eso. Él no controla si va a haber mal tiempo o buen tiempo. No puede hacerlo. Hay cosas que están fuera de su control. Pues déjame decirte algo, hermano, hermana, amigo. Igualmente, tú tienes que ser paciente cuando hay circunstancias incontrolables, que tú no puedes controlarlas. Por más que intentes, no lo vas a poder hacer. Ahora, algunos de ustedes juegan a ser Dios. ¿Y saben cómo juegan a ser Dios? Quieren controlar sus circunstancias y empiezan a hacer algo, empiezan a preocuparse. Ya,
Se preocupan y se preocupan y se preocupan. Déjame decirte algo, tu preocupación no va a cambiar en nada las cosas. Lo único que puede cambiar es que te va a afectar tu salud. Vas a dormir menos, vas a tener dolores en la nuca, vas a tener dolores de cabeza, vas a estar agrio, vas a estar enojón, enojada. Cualquier persona se acerca a ti, ¡ay, no me hable! Y vas a estar como un gato, ¿verdad? Esos gatos que asustados. No sirve de nada preocuparse. Así que esa es la primera razón por la cual debes ser paciente. ¿Qué? Las circunstancias incontrolables de la vida. Tienes que ser paciente. No debes desesperarte. Sé paciente. Ahora, también Santiago usa el ejemplo de los profetas. Y qué excelente ejemplo que Santiago hace aquí. Porque nos habla de los profetas. Dice, sean pacientes como los profetas. Los profetas tenían un mensaje de Dios para el pueblo, pero tenían que lidiar con personas que no cambiaban de la noche a la mañana. El pueblo de Israel era un pueblo terco, un pueblo que no quería cambiar. Y los profetas tenían que lidiar con esas situaciones. Bueno, ¿cuándo debes ser paciente? Cuando las personas a tu alrededor no cambian. No cambian. ¿Conoces a alguien que no cambia? Levante su mano. No le vamos a decir quién. No cambia, tu esposo no cambia, tu esposa no cambia, tus hijos no cambian, tus amigos no cambian. Situaciones que tú ves y personas que tú ves que no cambian. Por más que intentan, no cambia. ¿Qué debes hacer? ¿Desechas? No, tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. Ahora, sí es verdad, hay ciertos casos en los que uno tiene que hacer algo más que la paciencia. Cuando hablamos de abuso doméstico, hablamos de maltratos y en fin, esas son otras cosas. Yo no estoy hablando de eso. Pero por lo general tenemos que ser pacientes con las personas que no cambian. ¿Sabías tú que alguien fue paciente contigo? ¿Sí? Tu mamá fue paciente contigo. Tu papá fue paciente contigo. Hay alguien que fue paciente con nosotros. Así que, ¿cuándo tenemos que ser pacientes? Cuando las personas no cambian y tenemos que orar por ellas. Pero también Santiago nos da un tercer ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nos da? ¿De quién nos habla? En el versículo 11. ¿De quién? Nos habla de Job. ¿Y por qué nos habla de Job? ¿Qué enfrentó Job? Que nos ayuda a entender a nosotros que también como él necesitamos ser pacientes. Bueno, Job nos enseña que debemos ser pacientes cuando, hermanos, los problemas son inexplicables y no los entendemos. Tienes que ser paciente también. Job tuvo problemas inexplicables en su vida. Yo no sé si usted conoce la historia, pero es una historia impresionante porque vemos que Job lo perdió todo. Él cayó en bancarrota, lo perdió absolutamente todo. No solamente lo perdió todo, sino que perdió a sus hijos. Y no solo perdió a sus hijos, sino que también perdió su salud porque le dio una enfermedad que le estaba comiendo la carne de su cuerpo. Pero yo pienso que eso no es lo más terrible. Lo más terrible es lo que le dice su esposa un día que lo ve postrado, el hombre arruinado completamente, y le dice: Job, maldice a Dios y muérete. Y se las mandó a picar la esposa y lo abandonó. Eso fue ya el sello total, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Job no perdió la fe. Si hay alguien que tenía el privilegio y calificaba para preguntar ¿por qué yo, Señor?, era Job. Pero no lo hizo. Fue paciente. Y eso es importante que tú y yo aprendamos, porque la próxima vez que nos quejemos de algo en nuestras vidas, debemos ser pacientes. Debemos de considerar que estamos en las manos ¿de quién? Estamos en las manos de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: estás en las manos de Dios. Díceselo porque quizás lo necesite escuchar nuevamente. Ahora la pregunta es, no solamente cuándo ser paciente, sino por qué necesito ser paciente. ¿Por qué, pastor, me habla de la paciencia? En mi país había un cómico que siempre lo reconocíamos como la santa paciencia, pero al final él perdía la paciencia. ¿Por qué necesito ser paciente? Bueno, esta es la primera razón por qué necesitas ser paciente. Porque Dios está en control de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es que no sabes eso. Dios está en control de tu vida. Él está en control de tus circunstancias. Él está en control de tus problemas. A Él no le sorprende nada de lo que estás pasando. Hello. Él te tiene en sus manos. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios por eso? No estás en manos del presidente de los Estados Unidos, no estás en manos del presidente de Rusia, no estás en manos de la bolsa de valores, estás en las manos del mismo creador de los cielos y la tierra.
Ese Dios a que nosotros cantamos y decimos que es un buen Padre, te tiene en sus manos. Y Él sabe lo que hace contigo. Y Él sabe por los procesos que te pasa. Él tiene un propósito para tu vida. Y Él va a usar todo lo que tenga que usar para que ese propósito se cumpla en ti. No es que te vaya bien en la vida. No es que tengas abundancia en la vida. Es que seas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice Romanos que todo ayuda bien. Diga conmigo, todo ayuda a bien a los que amamos a Dios conforme a su propósito. Nadie lee el siguiente versículo, pero claramente dice que Él está trabajando en ti y está formándote como a su Hijo, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que lo que estás viviendo ahora no es un error. Lo que estás viviendo ahora, Dios lo ha permitido. No pierdas la paciencia, levántate, anímate, que Dios está en control de todo lo que pasas. Si lo crees, di un fuerte amén. Amén. Pero ¿por qué más? Porque Dios recompensa la paciencia. De veras, te lo quiero decir. Dios recompensa tu paciencia. Dios recompensa a aquel hombre que es paciente, no renuncia, no abandona, se mantiene firme aunque su vestidura, su armadura está desgastada, como cantamos una canción bien popular. Viene al Señor y le dice: Señor, ayúdame a seguir hacia adelante con lo que tú me has indicado hacer. ¿Sabes qué? Dios honra a un hijo, a una hija perseverante. Dios honra, Dios bendice, Dios recompensa a aquel que es fiel, a aquel que es paciente, porque sabe que su paciencia tarde o temprano dará su fruto y cosechará bendición a su vida. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes están queriendo renunciar muy rápido, muy temprano. Están queriendo abandonar, están queriendo decir: ya no puedo más. Déjame decirte algo, en tu boca y en la mía lo que debe haber es esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy en el medio de la voluntad de Dios. No lo entiendo, pero sí que si tú lo entiendes, tú vas delante mío. Señor, yo me agarro a tu promesa. Tú no me dejarás, tú no me desampararás. Tú estás en control de mi vida. Y sigues adelante. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. Aleluya. Por esa razón necesitas ser paciente. ¿Y por qué también? Porque Dios continúa trabajando aunque tú no veas lo que Él está haciendo. Mira, piensa nuevamente en Job. Job no entendía lo que estaba viviendo, como que era un sueño que quería despertar de él. Pasaron 37 capítulos hasta que Dios habla. 37 capítulos que Dios se mantiene en silencio. Hello. Por favor, no creas que porque Dios está en silencio y estás pasando por ese desierto es que Dios no está trabajando. Déjame decirte algo: Dios está trabajando más en esa quietud y en ese desierto. Lo dije hace poco, cuando a ti y a mí nos tomaban los exámenes, yo no conocí a un profesor que estaba hablando. Estaba callado. Dios está pasándote por esa prueba y Él está viendo cómo vas a salir de ella. Dios va a hablar y Dios va a actuar. Y Dios va a moverse, pero necesitas entender algo: en ese silencio de Dios, en ese desierto, Dios sigue trabajando. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios está trabajando en el desierto de nuestras vidas? Dale un aplauso al Señor, se lo merece. Dios está trabajando. ¿Sabes qué dijo Jesús? Mi Padre está trabajando y yo también estoy trabajando con Él. Dios no toma breaks, Dios está trabajando. Él está trabajando en ese momento, en tu crisis, en tu dificultad, en aquello que tú no entiendes y dices: ¿por qué estoy en esta situación? Dios sí lo sabe y Dios te va a sacar de allí, pero tienes que ser ¿qué? Paciente. Tienes que ser paciente, ¿ok? Mira nuevamente Santiago capítulo 5 versículos 7 al 10. Va a aparecer en la pantalla en esta versión, porque quiero que lo leas en esta versión lo que dice para ir cerrando este punto. Dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Dice 8: ustedes también deben ser, diga, pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca.
Hermanos, no se quejen unos a otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dios está en control. Él no se atrasa, Él no se adelanta. Él actúa en el preciso momento. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame a entender esos ritmos de tu voluntad para no desesperarme, no correr y no angustiarme. Ayúdame, Señor, a confiar en ti, a confiar en ti. Ahora, hermanos, para mí es un desafío ser paciente. ¿Cuántos es un desafío ser paciente? Levanten su mano. No me dejen solo, pues, no me dejen solo. Pero Santiago nos da una idea de cómo ser paciente. Una cosa es ser paciente, es decir, el fatalismo. Pues lo que sea. No, Dios no dice que seas fatalista. Tú tienes que esperar ¿con qué? La Biblia dice que tenemos que esperar con la expectativa, con expectativa. Imagínate al agricultor, cuando él siembra, él no se queda de brazos cruzados y dice: pues a ver si no. No, él tiene la expectativa. ¿Qué es expectativa? Ese anhelo, esa certidumbre que va a dar fruto lo que él siembra. Entonces no hay mejor manera de vivir la vida con la expectativa. Hermanos, siempre en el Señor lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? Siempre en el Señor lo mejor está por venir, está por venir. Entonces tenemos que entender que si sabemos esperar con expectativa, nuestra actitud va a cambiar. De repente las cosas no van a cambiar. Yo cuando vine en este país, las cosas no cambiaban de la noche a la mañana. Y a veces me preguntaba: Señor, ¿y cuándo? Pero entendí que tenía que ser paciente, tenía que perseverar y perseverar y perseverar. Y no tenía que angustiarme, no tenía que desesperarme. Y el Señor fue enseñándome que necesitaba ser paciente. ¿Por qué? Porque el Señor me fue enseñando y me sigue enseñando que hay algo que Él está preparando para mí. ¿Cuántos creen eso? Sé paciente y espera con expectativa, pero también espera con tranquilidad, espera con paz. Lo que dice Santiago es la diferencia de no tener paciencia es quejarse. ¿Lo vio? En el versículo 9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. No haga eso. Este país no me gusta, ¿verdad? Usted sabe que muchos de nosotros estamos caminando siempre con la idea: me voy a regresar a mi país. 20 años te encuentras con ese mismo varón y dice: ya me regreso a mi país. Pasan 40 años y te lo vuelves a encontrar y dice: ya me voy a regresar a mi país. Nunca se regresa. Nunca se regresa. Hermanos, tenemos que aprender ¿a qué? A vivir tranquilos, sin quejas, agradecidos con lo que el Señor nos ha dado hoy. Amén. Agradecido, gracias Señor por lo que tú me has dado. Quite la queja de su boca. No es fácil, siempre tendemos a quejarnos. En vez de la quejabanza, use la alabanza. Gracias Señor, te alabo Señor, tengo un trabajo, gracias por mi carro Señor, viejito, pero este es el mío, este es el que me lleva, este es el que me trae, gracias Señor. Así tenemos que vivir, sin queja, ¿ok? Viva con paciencia, con tranquilidad, pero también viva con confianza, confiando en el Señor. No lo veo, no sé lo que está haciendo, pero algo bueno está haciendo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Señor, tus promesas son verdaderas y yo sé que tú estás haciendo una obra en mí y a través de mí. Quiero leerte dos pasajes bíblicos que así lo dice. Dice Isaías 40, versículos 30 al 31. Isaías 40, 30 al 31. Dice: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor, ¿qué dice? Encontrarán nuevas fuerzas. Diga: nuevas fuerzas. Volarán alto como con las de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Qué lindo, ¿verdad? Y en el Salmo 27, 14 dice: mientras aguardan, mientras esperan, confíen en el Señor. Sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Y el último versículo, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Léalo usted. Hermanos, si Dios cumplió la promesa de salvarnos,
Y lo hizo. Si Dios cumple la promesa de venir a rescatar a su iglesia, ¿cómo no va a cumplir las promesas de cuidarte, sustentarte y velar por tus necesidades? Si tú lo crees, di un fuerte amén. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso a nuestro Jehová Jireh, Dios proveedor. Ahora, ¿cómo ser pacientes también? Vamos a la segunda fuerza poderosa de la tierra, con la oración. La oración. Tan importante para nuestras vidas. Y a partir del versículo 13, Santiago va a terminar hablando sobre la oración. Mira conmigo el versículo 13 de Santiago 5. Dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago ahora nos dice, deben orar, deben ser pacientes y deben orar para decirle al Señor, Señor, ayúdame en esta situación que estoy enfrentando. Ahora, ¿cuándo debemos orar? Sí, la palabra de Dios dice debemos orar en todo tiempo, sin cesar. Pero hay momentos particulares que no debes de dejar de orar. Y créame, aunque parezca repetitivo, a veces lo hacemos. Y lo que menos hacemos es orar. Por ejemplo, Santiago dice, cuando sufres emocionalmente, debes orar. Mira cómo empieza diciendo en el versículo 13, ¿sufre alguien entre ustedes? ¿Sabes que esta palabra griega tiene que ver con que alguien está pasando por una adversidad, una lucha tremenda en su vida y se siente desgastado, se siente cansado, se siente afligido? ¿Alguien ha estado alguna vez así? Yo he estado alguna vez así, cansado por la adversidad, cansado por la adversidad. Santiago dice, el pastor Santiago dice, en ese momento es cuando ustedes necesitan orar. Dice la palabra del Señor, que haga oración. Ora, Señor, estoy cansado. Tú sabes lo que me cuesta dar un paso más. Señor, tú sabes que no me siento con las fuerzas necesarias. Te soy honesto, Señor. Mi salud está quebrantada, mis emociones están quebrantadas, mi corazón está quebrado. Alguien me traicionó, alguien me hirió. No quisiera continuar, pero Señor, ayúdame a ser paciente y a entender que tú lo tienes todo bajo control. Pero también Santiago nos dice que debemos orar cuando estamos sufriendo físicamente, cuando nuestro cuerpo se enferma. Nuestro cuerpo se enferma, ¿sí o no, hermanos? Y por ahí andan diciendo, oh, si estás enfermo es que no tienes fe. Hello, ¿cómo es eso? Imagínate si tuviéramos fe y nunca nos moriríamos, porque siempre tenemos fe. Nos vamos a morir alguna vez, ¿sí o no? No tiene que ver necesariamente con un pecado, por eso estás enfermo, por eso estás enferma. Hay muchas razones, pero Santiago dice que cuando estás físicamente enfermo, estás sufriendo, ora. Mira el versículo 14, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Ahí está, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué va a pasar? Versículo 15, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Dice, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Pero también no solamente se ora cuando se está sufriendo emocionalmente, físicamente, sino espiritualmente. Hay un dolor espiritual, hay una lucha espiritual en nuestras vidas. Déjeme decirle algo, muchas veces nosotros sufrimos de enfermedades por nosotros mismos. Jesús advirtió que si no obedecemos los mandamientos o principios del Señor, traeremos enfermedades a nuestras vidas. ¿Sabes cómo describe la Biblia a nuestro cuerpo? Diga, este es mi cuerpo. No le agarre el cuerpo del hermano. Este es mi cuerpo. Este es el que me lleva al trabajo, este es el que me trae, ¿verdad? Este es el que me ayuda. Bueno, la Biblia dice que su templo es ¿qué? Templo del Espíritu. ¿Sabe que si le metemos solo basura a nuestro cuerpo, lo vamos a enfermar?
lo vamos a enfermar. O sea, nosotros mismos estamos enfermándonos. Pero no solamente nos enfermamos cuando metemos cosas que no son saludables a nuestro cuerpo, sino que además, hermano, muchas veces guardamos preocupaciones. Y tú lo sabes y yo lo sé. ¿Y qué hacen las preocupaciones? Nos quitan el sueño, nos ponen en estrés, nos debilita físicamente y hasta que nos enferma. Usted se puede enfermar si está todo el tiempo preocupándose. No lo haga. Jesús dijo, no lo hagan. No es ni saludable y tampoco no es espiritual, porque ese Dios que proveyó hoy proveerá mañana. ¿Cuántos dicen amén? Descanse en la soberanía y el control del Señor. Dice la palabra claramente que debemos orar cuando estamos quebrantados. Pero muchas veces ese quebrantamiento viene porque no cuidamos el cuerpo, porque nos preocupamos, pero también por algo más, porque guardamos amargura en nuestro corazón hacia otra persona. La falta de perdón es un cáncer que mata tu cuerpo, que destruye tu cuerpo. La amargura es el pecado más peligroso. ¿Sabes por qué? Porque no solamente te destruye, sino que amarga la vida a todos los que están a su lado. ¿Usted quiere amargarle la vida a todos los que están a su lado? Amárguese usted. Amárguese. Y los va a amargar a todos los que están a su lado. Y aunque usted luego se desamarga, o sea, ya se le calmó la cólera, ya se enfrió, ya está bien, los demás siguen con cólera y los demás siguen amargados. ¿Y cómo va a arreglar usted eso? Usted sabe que su amargura puede destruir su familia, puede separarse, puede causar una separación en su familia, puede causar desgracia en su iglesia por la amargura. No deje que la amargura, las raíces de amargura venzan en su corazón. Sáquelas en el nombre de Jesús, sáquelas desde la raíz. Dígale, Señor, esto me ofendió, esto me traicionó, no lo esperaba, Señor, pero yo no voy a guardar amargura en mi corazón. Yo no soy un juez perfecto para juzgar a esa persona. Júzgalo tú, yo lo perdono, te lo entrego a ti, Señor. Así como vino, se va contigo. Y yo vivo tranquilo, porque yo cuido mi cuerpo, porque no quiero enfermarlo. ¿Sabía usted que hay personas que en este mundo siguen estando amargadas por otras que ni siquiera están en esta tierra, ya murieron? ¿Sabía usted eso? Siguen con la amargura en su corazón por alguien que le hizo algo que ni siquiera está en esta tierra. No permita que esa persona la siga amargando más. Libérese, quítese esa amargura, entrégueselo al Señor. Dígale, Señor, tú eres un juez justo y tú vas a hacer justicia. Yo no la voy a hacer con mis manos. Te lo entrego a ti, Señor. Decido perdonar. Bye, se fue. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Cuando estamos emocionalmente quebrantados, ore. Cuando está físicamente quebrantado, ore. Cuando está emocionalmente quebrantado, ore al Señor con todo su corazón. Quiero leerte un par de pasajes para ir terminando. Dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Qué buen pasaje bíblico, un buen lema para vivir nuestras vidas. Estén siempre gozosos. Y gozoso no es estar siempre con una sonrisa en la boca. No. Gozoso es esa paz interna del Espíritu dentro de mí que me dice, Dios está en control de mi vida, por tanto no me preocuparé, estaré confiado y viviré tranquilo porque estoy en las manos de mi Dios. Y sigo hacia adelante a lo que Dios ha preparado para mí. Hermanos, ore cuando está quebrantada su vida. Muchas veces nuestra salud se quebranta. Quiero hacer un paréntesis en lo que me queda del tiempo, porque a veces confundimos y, como decíamos al principio, pensamos que toda enfermedad se relaciona al pecado. Esa teología es incorrecta. Esa teología, en vez de ayudar, esa teología hunde a las personas. No es así. La palabra de Dios describe 3 tipos de enfermedades. ¿Para qué vienen las enfermedades? Y la Biblia claramente especifica que hay enfermedades que dice para muerte, o sea, son aquellas con las que nos vamos a ir, con aquellas que vamos a dejar este mundo. ¿Ok? Eso es una realidad. Hay enfermedades también para disciplina. Para disciplina. 1 Corintios justamente nos habla de la Santa Cena y nos dice que muchos hermanos se acercaban a tomar la Santa Cena indignamente,
Por eso siempre decimos, la Santa Cena no es para todos, es para aquellos que realmente están bien con el Señor, con sus semejantes, que han arreglado sus cuentas con el Señor. Si no, dice Pablo a los Corintios, están comiendo juicio para sus vidas. Y en esa iglesia muchos estaban débiles, muchos estaban enfermos y algunos, dice, ya duermen. O sea, dejaron este mundo. Así que hay enfermedades para disciplina, pero también hay enfermedades para que Dios se glorifique. ¿Se acuerda esa persona que estaba enferma desde su nacimiento y cuando las autoridades estaban frente a Jesús y ante esa persona, ellos le preguntaron, ¿quién pecó, Señor, este o sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? Ni sus padres ni este, sino para que Dios se glorifique en esta enfermedad. Y Dios sana a la persona. Así que no siempre Dios sana, pero a veces Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hace. Dios sigue sanando y Dios sigue haciéndolo. Pero este es el punto que yo quiero llamar su atención. La primera cosa que dice aquí, ¿está alguien entre ustedes enfermos? ¿Qué dice que tiene que hacer la persona? Llame, diga llame. Tiene que llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por esa persona y la unjan con aceite, dice la palabra del Señor. Si no, no se van a enterar. Usted tiene que tomar la iniciativa, tiene que llamar, pastor, estoy enfermo, venga, únjame con aceite. Ahora, el aceite no lo sana, el que sana es el Señor, amén. Dios reparte los dones de sanidad como Él quiere. Yo no sano, Dios es el que sana. Pero la Biblia dice que debemos orar por los enfermos. Y dice, no solamente serán sanados, sino que además dice que sus pecados serán perdonados. Verso 16 es bien importante y lo hemos enseñado antes. Dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Muchas veces nosotros vamos donde Dios y le pedimos que nos perdone y nos perdona nuestros pecados, pero no tenemos sanidad. ¿Sabes por qué? Porque eliminamos un punto, un factor muy importante, y es la confesión mutua entre los hermanos. Venir a alguien y decirle, hermano, ora por mí, es a alguien que tú confías, a alguien maduro, a alguien que sabe que no va a salir y va a postearlo en el Facebook ni en las redes sociales, sino que alguien que te ama, que te cuida, que es un buen amigo, dice, quiero confesar esto, yo le he pedido perdón a Dios, ora por mí. Y dice la Biblia, y serán sanados. Qué importante es ese versículo. Y luego dice la palabra del Señor en el versículo 27, Elías era un hombre con debilidades como nosotros, pero ¿qué hizo? Oró con fervor para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Qué clase de persona puede orar? ¿Qué clase de persona puede dirigirse a Dios? Piensa en Elías, dice Santiago. Elías era una persona ordinaria. Hermanos, para orar y hablar con Dios usted no necesita ser un superhéroe cristiano, un supercristiano. No tiene que serlo. Lo que Dios quiere es que usted sea honesto y venga al Señor con sus luchas, con sus quebrantos, y el Señor le contestará. ¿Cuántos lo creen? Pero Santiago dice, no tienen porque no piden. Y porque no queremos arrodillarnos y hablar con el Señor. Así que ¿qué clase de persona puede orar? Toda persona ordinaria. Elías, hermano, dice la palabra, era sujeto a todo tipo de pasiones. Elías era como tú y como yo. Tenía miedos, resentimientos, culpa, enojo, preocupación. Elías se deprimió, quería quitarse la vida. ¿Cuántos piensan en esto y dicen, oh, es como yo, Elías? Sin embargo, dice la Biblia que Elías oró por 7 veces para que lloviera y Dios le contestó. Pero ¿qué hizo Elías? Fue perseverante. Jesús enseñó sobre esto en los evangelios. Persevera. ¿Qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? Persistir, insistir, seguir. Algunos de ustedes han orado por sus esposos 1 vez, 2 veces y ya lo abandonaron en la oración. Ya no siguen orando. No, es terco, pastor, que Dios lo cambie, yo no. Pero usted tiene que orar. Algunos de ustedes han dicho, Señor, cambia a mi esposa, Señor, cámbiala. Esa oración, ¿verdad? Y como no ha cambiado, ya no oran por ella. Más tiene que orar por ella. Tiene la esposa a su lado, dígale, voy a seguir orando por ti. Dígale. No le tenga miedo.
Voy a orar por ti. Igual usted, voy a orar por ti. Vamos a orar juntos. Voy a orar por ti. Porque el único que puede cambiar a su cónyuge no es usted. Hello, hermanas y hermanos. Solo el Espíritu Santo puede cambiar una vida. Porque así como Dios te cambió a ti, puede cambiar a otros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya, gloria sea al Señor. Denle un aplauso al que puede hacer lo imposible posible. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Quizás yo no sabía que tú ibas a venir, ni tú sabías que yo iba a predicar de estas dos fuerzas poderosas, como es la paciencia y la oración. Pero lo que yo sí sé es que no hay casualidades. Y lo que yo sí sé es que hay diosedades. O sea, Dios está envuelto. Dios está trabajando detrás de bambalinas. Dios te trajo aquí para que escuches este mensaje. Y Dios te dice, hijo, hija, no renuncies, no claudiques, no tires la toalla. Sé paciente. Yo estoy trabajando. Y mientras que inclinamos nuestros rostros y oramos, quizás tu caso puede ser este de que estás enfrentando unas circunstancias incontrolables en tu vida. No la puedes controlar. Señor, esto no lo puedo controlar. Y yo quiero decirte que estoy perdiendo la paciencia. Pero yo hoy quiero decirte, ayúdame, ayúdame. Quizás tu caso puede ser que hay una persona que no cambia y está a tu alrededor y te está desgastando física, emocionalmente y aún espiritualmente. Y tú le dices, Señor, ayúdame porque estoy perdiendo la paciencia. Quizás tu caso sea que estás enfrentando un problema inexplicable. No entiendes cómo sucedió, ni comprendes de dónde vino y por qué estás en medio de esa tormenta. Y le dices, Señor, estoy por perder la paciencia. Tu vida quizás es como ese huracán que se ha levantado alrededor tuyo. No sabes de dónde vino, ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. Pero lo que sí sabes es que tú estás en el medio de la tormenta. ¿Y sabes qué hay en el medio de la tormenta de un fuerte huracán? El ojo del huracán, donde hay quietud y donde hay paz. Déjame decirte algo, hermano, hermana. Tú estás en el ojo mismo de la tormenta. Estás en el ojo de Dios. Dios te está mirando. Y Él te dice, hijo, no te preocupes. Yo estoy en control de tu vida. Es necesario. No renuncies. No abandones. Hijo, yo estoy en control. Yo controlo los planetas. Yo controlo todo el sistema solar. Yo controlo esta tierra. Yo controlo las lluvias. Yo controlo los huracanes. Yo controlo todo. ¿Cómo no voy a controlar tu vida? No pierdas la fe. Cree en mí, hijo. Cree en mí. Gracias. Dile gracias, Señor. Porque yo necesitaba que tú me recuerdes que necesito ser paciente. Que algo bueno va a pasar. Lo mejor está por venir. Pero yo sé que me estás formando. Yo sé que estás formando mi carácter. Yo sé que estás como un buen alfarero aplicando fuerza y duele, Dios. Pero yo sé que es necesario porque sé, Señor, que estás formando mi carácter. Solo te pido, Padre, dame la fuerza y ayúdame para seguir en victoria, sin quejas, sino con alabanzas. No veo, no te veo, Señor, pero yo quiero creer y creo que tú estás trabajando en el silencio. Yo me aferro a esa promesa que dice tu palabra en Mateo 28:20. Porque he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quizás tú estás aquí solamente para escuchar lo siguiente de parte de Jesús. No estás sola. No estás solo. Amigo, amiga,
Si tú no tienes a Cristo en tu vida, nada de estos beneficios puedes reclamarlos. Tú todavía necesitas arreglar tus cuentas con el Señor, como lo hicimos todos nosotros. La buena noticia es esta: Jesús vino porque te ama, te amó y entregó su vida por ti, por los errores y fracasos de nuestras vidas, pasados, presentes y futuros. La Escritura describe que Jesucristo fue clavado en una cruz y entregó su vida y pagó con su vida el precio de nuestra salvación. No tienes que hacerlo tú, ya lo hizo Jesús. El Evangelio también dice que Él murió y fue enterrado, pero al tercer día resucitó, dando señal, testimonio y prueba que su Padre había aceptado el sacrificio del Cordero de Dios hecho por cada uno de nosotros. Pastor, ¿qué necesito hacer? Dos cosas: arrepiéntete, pero de corazón, no de palabra, de corazón. Perdóname por todo mi fracaso, perdóname por toda mi vida, Señor, perdóname por haber hecho lo que he querido, perdóname. Y lo segundo, cree en Jesucristo. Creer que es aceptarlo como Señor y Salvador y hacerlo Rey de tu vida. Y de aquí en adelante, Señor, yo te obedeceré y caminaré contigo y tú irás delante de mí y yo haré tu voluntad, Señor, hasta que llegue el día en que te pueda ver y abrazar. ¿No has hecho esa decisión todavía de aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida? Hoy, dice la Biblia, es día de salvación. Si hay alguien aquí que quiere hacer esa decisión, el coro va a cantar en unos minutitos y luego tendrás oportunidad también de venir al Señor. Pero si hay alguien aquí, levante su mano, que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Levante su mano, podemos ayudarte a hacer una oración y con ella puedes expresar lo que está en tu corazón. ¿Hay alguien aquí, niño, joven y adulto? Sí, si puede levantar su mano, yo voy a orar contigo. No vas a estar solo en esto. Cruza la línea, ríndete a Cristo, acéptalo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? Quizás me estás viendo del otro lado de la pantalla. Quiero decirte que aunque yo no te veo, Dios te ve. Ahí donde estás, dile: Jesús, perdona todos mis pecados y te recibo como mi Señor Salvador y te hago Rey de mi vida, de ahora y para siempre. Y si haces esa oración, Jesús dice que eres salvo de la condenación del infierno, del control del pecado en tu vida. Ahora lee la Biblia, ora, ve a una iglesia y comparte a otros esta buena noticia. Pero hermanos, quizás tú te has identificado con algo en este servicio, en este mensaje. Mientras que el coro canta, usted va a tener una oportunidad de acercarse al altar y traiga lo que le está quitando la paz. No se lo quede, tráigalo al altar, déjelo aquí delante del Señor y dígale: Señor, yo no quiero más esto que está robando, este ladrón que me está robando la paciencia y me está robando la paz. Te lo entrego delante de ti, Señor. Sí, vamos a ponernos todos de pie y mientras que el coro canta, el altar está abierto, puede pasar y puede entregarle esa situación, esa persona, esa circunstancia, ese problema, lo que sea. Pero no se vaya de aquí como llegó. Ríndale al Señor todo lo que tiene que rendirle.